Bienvenidos y bienvenidas al programa En Persona, aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía. Hoy vamos a hablar de literatura y para ello tenemos a Tomás Monsalve Díaz, escritor. Bienvenido, Tomás. Bienvenido, Mario. Gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme porque después de muchas casualidades al final estamos aquí. Al final has llegado aquí. ¿Cómo empezó el tema de la escritura? Coméntame. Bueno, empezó cuando me di cuenta de que yo quería contar mi perspectiva de lo que es el mundo y mi punto de vista acerca de lo que está sucediendo a mi alrededor. Los 3 libros que he publicado son la necesidad de o desvelar una mentira o desvelar un hecho que estaba oculto injustamente o desvelar también Hmm, una situación que no era lo que la mayoría de la gente piensa. sí. Siempre he estado buscando eso, el dar una clave sobre algo que no era lo que la mayoría de la gente pues opina sobre ello. ¿Y cómo describirías tu relación personal con la escritura? Tú de pequeño siempre has estado, eres un devorador, siempre has sido un devorador de libros, me contabas antes de entrar en el programa. Sí, mi relación con la escritura ha sido básicamente de leer mucho y durante mucho tiempo y de todo, desde clásicos españoles a la literatura de realismo y, y sobre todo también muchos Mm, cómics porque yo soy de la generación en que los cómics eran nuestro cine sí, 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 particular, sí, sí, ¿sabes? claro, claro, claro. Y a partir de que empecé a tener claro cómo se cuenta una historia, cómo se lee, qué es lo que te apetece leer cuando te encuentras con un libro, es cuando ya me decidí a empezar a escribir. Primero escribía cosas muy personales y sin ningún tipo de pretensión. La, la verdad es que luego quise ser guionista, pero encontré como que la industria del cine era muy complicada y yo soy más de trabajar solo. Y Mm, entonces dije, no, lo mío son escribir sí, relatos cortos y sí. de ahí fue el primer libro que publiqué que se llama Historias Clínicas. Historias clínicas. ¿Y de Mm. qué va el libro? Historias clínicas. Historias Clínicas es una visión muy personal acerca de mi experiencia con los hospitales. Yo estuve trabajando de celador durante 30 y pico años en la sanidad pública y de esa experiencia yo saqué una visión y, y en Historias Clínicas alerto sobre la deshumanización, sobre el peligro de que la medicina sea cada vez más deshumanizada y cada vez más alejada de lo que es el sentimiento y la emoción que precisa para sanar a una Ujú. persona. Y Tomás, ¿qué te impulsa a contar historias ambientadas en espacios tan cargados de memoria? Como el crimen del cigarrón. El crimen del cigarrón. Mm. mm, ¿Cómo piensas o sea, qué te llevó a escribir esa novela? Bueno, Porque la documentación, o sea, hay un trabajo antes, sí. durante y después, ¿no? El crimen de Cigarrón es una novela que nace por accidente también. Sí. Cuando terminé de hacer la promoción de la novela de Cuando los espíritus llenaban los espejos, estaba buscando algo que escribir. Y entonces había un libro que me había dejado Sí. un amigo mío que se había leído la novela de Cuando los espíritus. Y desde que él empezó a leer la novela de Cuando los espíritus, me regaló este otro libro. Bueno, me regaló, no. Me dijo, léelo Mis y luego mis memorias. memorias. Léelo y luego me lo devuelve. Este no es el original, esto es una fotocopia en facsímil. Él me dejó el original, un libro amarillento de páginas todavía casi a punto de deshacerse Deshacerse. y la portada en amarillo, ¿no? Este libro, Mis Memorias, me lo leí, llevaba en mi mesa un montón de tiempo y no lo leía, ¿no? Hasta que me dije, bueno, no sé qué escribir, voy a ver si leyendo esto me apetece Escribir. escribirlo. Pues me quedé fascinado con Mis Memorias. Mis Memorias no es una novela, no es un ensayo, es un diario, o son mis memorias. Es la biografía que un médico que se llama Antonio Llanes Matos escribió sobre su
sobre su vida y sobre cómo él entendía la medicina. Aquí en Gran Aquí en Gran Canaria. Canaria. Él era el médico de Teror y Valle Seco. Entonces, en este libro yo descubrí que este hombre era hipnólogo. Y no solo hipnólogo, sino que además tenía la capacidad, aparte de hipnotizarte, de entrar en tu inconsciente más profundo, Qué interesante. en tu inconsciente todavía más profundo, en el sentido de que era capaz de controlar tu circulación, o sea, era capaz de ralentizar tu flujo circulatorio e incluso detener una parte de la circulación de tu cuerpo. Él era médico de formación y por la época en que estábamos hablando, 1950 y pico, él tenía mucho miedo de que le quitaran la licencia de médico, porque en España en esa época estaba mal visto esa forma de entender la medicina. Entonces siempre trabajaba cuando lo acompañaba otro médico. Me gustaría que pusieras la diapositiva número 2 para ilustrar al personaje, que es todo un caballero, don Antonio Llanes Mato. Don Antonio Llanes Mato se ponía en la mesa de operaciones cuando un compañero le pedía que anestesiara sin fármaco a la persona que le iba a operar. Empezaba la operación, él lo anestesiaba sin fármaco, solamente por hipnosis. Y luego si le operaban, por ejemplo, un tumor de hígado o una apendicitis o una zona que el cirujano preveía que iba a tener una hemorragia por accidente, o don Antonio paralizaba el riego sanguíneo y aquí no había casi sangre. Madre O sea, mía. operaba el cirujano en unas condiciones excepcionales. Pues cuando yo vi la capacidad de este hombre, dije, bueno, a este señor hay que hacerle un homenaje. Un homenaje porque personajes como él, por ejemplo, en Europa hay otras personas. Axel Mutel, en Francia, es una persona, un médico también, que tiene las mismas características que Antonio Llanes. O sea, él hipnotiza, cura, pero en Francia le han puesto o sea, hay toda una institución, una casa en Sí. su honor, hay un reconocimiento a esta persona. Ujú. Y aquí en Canarias no se le conoce. Además, se le ha olvidado por completo. Me gustaría que pusiera. El crimen del cigarrón, esa es la novela, la portada del libro. Sí, esa es la portada. Yo quería hacerle un homenaje a este hombre. Y como en sus memorias también él habla de que tenía pacientes que eran medium y que la policía recurría a él cuando no sabían Un asesinato, un crimen. exactamente, sí. Madre mía. Y él lo cuenta en sus memorias, pues cogí un caso que él cuenta a partir de ese caso y escribí esta novela. La portada es del El Nublo, ¿no? Sí, la portada es el nulo y el ventaja al fondo. El Ventaiga. Yo sitúo la novela en un momento de la vida de Antonio que es ficción. O sea, él se quedó viudo joven, con a los pocos, 10 años de casado aproximadamente. Pero en mi novela el personaje no es así. En mi novela el personaje, que se llama Fernando, Sí. está escribiendo sus memorias también. Y todas las noches, después de oír la radio, acompaña a su mujer al dormitorio. Pero esa noche él dice, tengo que entretenerme un poco porque mañana he quedado con el editor para llevarle unas fotos para que las incluya en la Sí. novela. Entonces ella se acuesta y no lo espera. Él cuando llega a la cama no la despierta y se acuesta a su lado, dejando un detalle, que todas las noches siempre se despedían con un beso. Esa noche no se despide con un beso. A la mañana siguiente se levanta temprano y por no despertarla no le da el beso de buenos De días. buenos días. Y se marcha porque había quedado con el editor temprano. Él vive en Teror y tiene que coger un coche temprano para llegar a Las Palmas.
A media mañana se entera de que la mujer ha muerto. Y él no sabe si fue cuando llegó al dormitorio por la noche o fue por la mañana. O por la mañana. Exactamente. Él, ¿Cómo vive ese duelo? cómo vive ese duelo, empieza la novela. Él, el médico de lo imposible, el médico al que todo el mundo acude, cómo no fue capaz de ver que su mujer se había muerto Se había a su muerto. lado. Ese dolor, Ese debate interno, ¿no? ese dolor, ese debate interno es lo que arranca la novela. Y cómo lo supera es el tema de la novela. Y lo supera gracias a los amigos que lo involucran por amistad en que resuelva un misterio que es un asesinato. ¿Y cuál es la siguiente diapositiva? Pues cuando se le ve a él con los médicos operando, para que veas que él no, en su libro no cuenta ninguna... O sea, yo lo primero que pensé es que esto puede ser fruto de la imaginación, pero no. No, No. era... O sea, hay médicos que dieron su cara y aparecen en el libro o sea, jugándose su prestigio para dar verosimilitud a lo que él hacía. Te digo que Antonio daba conferencias ahí está, mira. en el quirófano. ¿No? Por la siguiente. El que está detrás es él. Al que está detrás de él. Sí, él está siempre en la cabecera Sí, del quirófano. sí, sí. Y los médicos están delante operando. Madre mía. Y estos son otros, lo que te decía, otros médicos que aparecen en En el el libro. libro. Hay más, yo he puesto 4, pero hay Sí, como sí, sí, 12 sí. médicos que dieron su nombre para certificar de lo que él contaba era cierto. Aparte de las conferencias que dio en el Colegio de Médicos El colegio médico. y en muchos más sitios, ¿no? ¿Y cómo nació la figura del cigarrón? O sea, la figura ese, el cigarrón, el crimen del cigarrón. ¿Cómo nace a qué alude la figura del cigarrón? Claro, cuando él muere, cuando muere su mujer y él Sí, en cierta forma muere también, se encierra en su casa y coincide con que a la isla llega una tormenta de tierra, de arena del desierto vale. y la acompañan los cigarrones. Los cigarrones, Entonces, vale. él se refugia en su casa, cierra las ventanas y se aísla del mundo porque descubre que en esa oscuridad empieza a vislumbrar la presencia de su esposa ¿En la casa? en la casa. Y para no perder esa presencia, prohíbe que se enciendan cualquier tipo de luces, prohíbe que se abra cualquier ventana y vive completamente en una oscuridad. En parte avalada porque fuera está el polvo rojo Sí, y la cigarra. en la cigarra. Exactamente. Vale, vale, vale. Al final, sí, el crimen del cigarrón es porque la novela también tiene una parte política, en el sentido que una crítica. hay una crítica porque, bueno, todo es política. Sí. Todo es política. Entonces, estamos en la época en que se desarrolla el proyecto, se está empezando a desarrollar el proyecto megaturístico del sur, Vale, la sí, primera una crítica. urbanización. Sí, Y en esa época, pues, vienen inversores extranjeros claro. a ver el terreno, a ver si es viable y toda esta La historia. destrucción del entorno rural, ¿no? Exactamente. Entonces, uno de esos inversores, una noche, sale con 2 chicas que le han puesto para que salga a cenar con él Sí. y no regresa al hotel. Y entonces la policía, pues enseguida se alarma, porque a ver qué pasa con este hombre. No puede ser que Canarias, el paraíso de la seguridad y de la tranquilidad, venga un inversor tan importante y desaparezca. Y lo empiezan a buscar y no lo encuentran. Lo que encuentran es a una de las chicas muertas y a la otra en estado catatónico. Estado catatónico. Catatónico. Y ese es el motivo por el que recurren a A Fernando, Fernando. para que le recupere la memoria, a ver si así puede descubrir dónde está el cuerpo del inglés y crear una historia verosímil acerca de su desaparición. ¿Y qué papel juega el mundo rural entonces en esa construcción del El mundo misterio? rural, pues, Porque el mundo rural es un mundo. Fernando vive en Teror, rodeado de su huerto, de
sus Sí, campesinos y entonces hago una descripción de cómo se vive en ese momento. O sea, él es consciente de que el turismo puede ser un caballo de Troya que sí. puede arrasar Un con esa elemento de forma, destrucción, con ese ¿no? elemento de destrucción, pero hay otros argumentos. Al mismo tiempo progreso, ¿no? Pero, y además en ese momento en la novela está la cigarra arrasando con la mayoría de los cultivos De de los tomate y cultivos, tal. Entonces, exactamente. eh, esa contradicción no le permite a él tampoco hacer una defensa de que hay que ponerle contrapisas al progreso, ¿no? Y la siguiente foto cuando pueda el compañero. Sí, la Súper veo. bien, interesante el tema El crimen del del cigarrón. crimen del cigarrón enfocado en el mundo rural, o En el sea, mundo rural y en un personaje que no es el típico de una novela negra, no es el policía, no es la persona arruinada moralmente, sino que es una persona rota de dolor a la que los acontecimientos la arrastran a desentrañar un misterio de un crimen, ¿no? En ese aspecto es diferente a la mayoría de las novelas del género negro, ¿no? A los sí, thrillers. sí, los thrillers. El protagonista del crimen del cigarrón, Mira, ¿eso qué es? esa es la de los espíritus. Ah, lo de los espíritus. Sí, Ah, cuando los espíritus llenaban los espejos. llenaban los espejos. Pero te voy a contar una cosa. Sí, Dale un poco a la anterior, por favor, para que veas una característica de esta novela. ah, mira ahí. Ahí, Vale. ves que tienes un pequeño Sí, código QR. sí, sí, lo del código QR, Es importante porque Fernando es que es una un, ventana. Fernando es un melanómano, una persona Melanómano. melanómano, ¿no? Y entonces en ese retiro, él se refugia en la música para un poco evadirse de su dolor y Sí. para entrar en contacto con su mujer. Está en contacto con ella y oyendo música se evade y Y un entra en poco... contacto a través de la música. Pero no es que la vea, sino que Ya, se evade del dolor, se evade de la pérdida y la música le ayuda a sobrevivir de una forma más feliz, en cierto modo, ¿no? Entonces, y también le sirve para aislarse. Entonces, cuando yo estaba escribiendo, yo oigo música mientras escribo, y música clásica, ¿no? Entonces, cuando estaba describiendo esa sensación que tiene él de dolor, de mm, melancolía, mm. de nostalgia, y estaba escuchando música, se me ocurrió que el lector tenía que participar también. O sea, que es la primera vez que en una obra tienes incluyes el código QR, ¿no? Exacto. O sea, tú cuando terminas de leer el capítulo, Sí, conectas con el QR y sabes la música de la que te estoy hablando en el capítulo que has leído. vale, El vale. primer capítulo, por ejemplo, habla de un bolero. Al final del capítulo te pongo el QR y así, si nos dejan, Vale, vale, vale. Si nos dejan, si nos dejan. claro. Luego hay una canción de Edith Piaf también. Edith Piaf. Hay otra también cuando el comisario se despide de Fernando y ya tienen claro de que han resuelto el crimen y pongo lo que el viento se llevó. Pero que el Mm. lector descubre, ¿qué esperas que el lector descubra detrás del crimen? Esta. Yo espero que descubra que, primero, que hay una forma de entender la medicina diferente. Sí, Segundo, que hay una forma de describir el dolor y la separación y el duelo que te puede llevar sí, a superarlo mm, si te colocas sí, en la disposición adecuada. sí, Y luego lo importante que es la música para sí. sobrevivir. O sea, la música para mí es un elemento vital en esta vida. Es un lenguaje universal. Exactamente. Ahí estamos, que con la música tú abres tu mente a la profundidad que ese compositor ha creado. No solo es la partitura que le ha creado, sino lo que tú reinterpretas cuando la escuchas.
Y en la otra novela, bueno, en la primera novela, El crimen del cigarrón, tuviste un premio, ¿la escribiste? Sí, terminé de escribirla. Cuando terminé de ¿En cuánto escribirla, tiempo? ¿De mira, noche, de día, vamos a ver. de madrugada, que de lechuza? Vamos a ver. Primero está el trabajo ¿O era una alondra? primero está el trabajo de investigación. Sí. Primero está todo el trabajo de Buah. investigación en el que tú vas desechando lo que no quieres y lo que es potente para construir la estructura de la novela. Yo soy una persona que escribe con un mapa muy definido. O sea, yo tengo muy claro cuando empiezo un capítulo lo que voy a contar, cómo lo voy a contar y dónde le voy a dar una sorpresa al lector y al final qué sensación quiero que tenga. Entonces, cuando ya tengo reunido todo el material y ya he hecho toda la distribución de los capítulos, de toda la trama, de en qué momento el lector, en qué momento en el capítulo 3 va a empezar a sentir la necesidad de seguir leyendo, cuando le voy a dar un giro a la novela de que esto ya no puedo dejar de leerlo. Y al final cuando dice ya he descubierto todo, luego le digo, no, todavía te queda un poquito más. Todo eso lo voy planificando para que el lector no se me tire para atrás. Entonces todo eso es un trabajo previo. Pero luego está el trabajo de lo que es la letra, el texto. Ahí yo soy muy claro. Vamos a ver. Hay unos textos que se me ocurren porque sí, que no sé ni dónde van a ir ni por qué, pero que se me vienen a la mente y yo cojo el bolígrafo, lo escribo, porque suelen ser textos bastante poéticos y muy Sí. simbólicos. Y eso yo sé que es puro oro. Eso no me va a salir cuando yo me siento en la mesa Claro. y me pongo, Y lo quiero escribir. escribe. Digo, no, esto me vino ahora y es ahora en el momento, y siempre llevo una libreta, algo donde poder recuperar esos textos. Esos textos los dejo ahí. Un desastre, porque son todo tipo de papeles y todo tipo muy desorganizados, pero bueno, yo sé que están ahí y lo voy leyendo y, mira, esto me sirve ahora, y lo voy, y ya cuando lo uso lo rompo y Vale, se vale, acabó. vale. Y luego está la escritura misma. Yo para escribir El crimen del cigarrón me levanté normalmente a las 5 y media. No porque me hubiera puesto un despertador ni una obligación, sino que el cuerpo se despertaba. Y entonces, en lugar de plantearme por qué estoy despierto, o qué necesidad, o necesito tomarme una pastilla para volver a dormir, o cualquier tontería, ¿no? Entonces digo, no, si me he despertado y estoy escribiendo una novela es porque tengo que escribirla. Lo tenía clarísimo, ¿no? Yo me sentaba y empezaba a escribir a mano, normalmente a mano, y a veces lo que escribía a mano sobre la marcha lo pasaba al ordenador. Pero prefería de esas horas de madrugada, de 5 y media Sí. a 7, escribir siempre a mano. A mano. A mano. A las 7, 7 y media la vida del mundo empieza a circular y empiezas Sí, a tener otro tipo de obligaciones sí. y es la vida que es maravillosa, hay que vivirla. Y entonces empiezas a vivirla. Luego por la tarde o por la noche, en un par de horas también, lo que he escrito por la mañana lo pasaba al ordenador. Si no me había dado tiempo por la mañana de pasarlo al ordenador, lo pasaba al ordenador porque lo tengo más fresco. Vale, No dejar claro, las cosas de sí. un día para otro. El día que no me levanto a escribir, estoy de mal humor todo el día. O sea que eres Sí, disciplinado sí, todos los días. cuando ya me he sentado y Claro. sé que eso es una novela y sé que tengo que terminarla y sé que es importante, no solo por mí, sino porque me he tomado el compromiso de que la figura de Fernando sea conocida. Pues si no escribo me encuentro mal. ¿Y esa te presentaste? O sea, La terminé, ¿la la terminaste en terminé. cuánto tiempo? Pues ¿4 meses, 5 meses? yo creo que tardé por lo menos 4 o 5 meses. A piñón. A piñón, sí. ¿La presentaste? Cuando terminé dije, ¿ahora qué hago? Todo el mundo me decía, ¿y ahora qué vas a hacer con ella? El retoño, ¿Qué la vas a hacer? criatura ¿Qué vas a esta. hacer? Y yo tenía claro que no quería volver otra vez a la autoedición, porque ya con, cuando los espíritus llenaban los espejos había ganado un premio de autoedición. Y sí, es muy gratificante que te dan un premio, se publica la novela, pero es muy agotador. Yo ya llevaba
meses en que no solo tienes que ocuparte de la promoción, sino que encima tienes que estar pendiente de que si se vende, que si no se vende. Y la verdad es agotador. Agotador. Agotador porque no estoy preparado Sí, yo sí, sí. ni... ¿Prefieres las entrevistas? Sí, la entrevista o dar una charla en una Sí, biblioteca. sí, sí, sí. Entonces me surgió por casualidad, porque puse en Google concurso de novela negra. ¡Pum! Apareció la de Sedeman. Yo había terminado de escribir sobre octubre, el plazo estaba en plazo, correcto. La enviaste. La envié y a los 2 meses el resultado fue en diciembre. Estaba premiada. Cuando yo les envié el manuscrito no tenía lo de los códigos QR. Esa era una idea que tenía yo mientras estaba escribiendo. Pero cuando hablé con el editor, bueno, fui a Madrid y recibí el premio. Fue realmente ir y venir, porque no estuve mucho allí. Por teléfono fue cuando lo convencí de que era necesario Incluir el código un código QR. QR. A él le pareció muy buena idea y se Y incluyó. novedoso. Sí, es una forma, Es una ventana, ¿no? es un thriller con su propia banda sonora. Es una ventana, ¿eh? Exactamente, es una Es una ventana. ventana. Me costó, porque la técnica nadie me la había explicado ni nadie te la conoce, o sea, nadie lo ha hecho nunca, esta es la primera vez que se hace. Entonces, yo los primeros QR, los que bien, por ejemplo, El claro de luna de Debussy, voy a YouTube, aprendo cómo se saca de Sí, un link de YouTube, cómo se saca un QR, eso lo aprendí yo sí, solo, no, sí, nadie me ha sí. enseñado, ¿no? Y ya tengo el QR tan feliz y a la semana voy a reproducir el QR y no está. Entonces me di cuenta de que tú puedes sacar un link de YouTube y ese canal se puede caer o ese canal es Sí, efímero y tal. sí, Entonces tuve que adaptarme a buscar canales en YouTube que tuvieran la suficiente entidad como para garantizarme que de aquí a 5 años no iban a desaparecer. Y que claro. además tuviesen la música que yo estaba buscando para mi novela. Sí, sí. Con lo cual se retrasó un poco el tema, bueno, no se pudo publicar, pero sobre la marcha, sino que yo tuve que tirarme un mes por lo menos para encontrar los QR específicos, Sí. Y en la novela, cuando los espíritus llenaban los los espejos. espejos, el tema de los espejos, eso, los espejos antes eran, no son los espejos de ahora. Sí, Los espejos de antes tenían algo, ¿no? exactamente, los espejos de antes tenían algo. Antes los Había que espejos, taparlos con una sábana sí, porque o... la manera en que se hacían los espejos antes eran con unas disoluciones de plata y era un trabajo mucho más artesano. Y los espejos tenían pues poderes. Yo no lo sé, porque yo nunca he visto un espejo de eso. Pero antes los espejos se tapaban con paño Sí, con un paño. y, y tenían esa historia. Entonces, la novela se desarrolla a final del siglo XIX, durante el siglo XIX, principio del siglo XX, con la época del Valvanera, ya se acaba, la Primera Guerra Mundial se acaba la novela, es una novela histórica. Pues yo pongo que los espíritus llenaban los espejos de aquella época en Europa, En que es Europa. cuando se empieza a hacer el fenómeno espiritista De y de medium. medium, se hace como muy popular. Empieza con las hermanas Jackson en los Estados Unidos y luego Unido. pasa por Europa. En Europa está Allan Kardec y su movimiento espírita. Y, bueno, llega a toda Europa y en España incluso en la Primera República, que uno de los personajes de la novela es canario, que es Cuba. abogado, pero uno de Sí, los protagonistas es canario, que es abogado y que es diputado en las Cortes de la Primera República. Aprueban de que en los estudios de filosofía se incluya el espiritismo. Eso se aprobó. Luego, cuando ya cae la Primera República, eso se retiró de los estudios de tal. Bueno, pues lo que te quiero decir es que en esa época era normal hablar de los espíritus y no te consideraban un chiflado, ni mucho menos. Había en Europa, hablaban de medium y aquí en Canarias hablábamos de santiguadora. santiguadora. Porque la santiguadora para mí ha sido un tema que está maltratado. Maltratado en el sentido de que se les ha desnostado y se les ha relegado a
a unas mujeres que con unos rezos y con unas hierbas ¿Se las curaban. consideraba locas? ¿O Se las estaban consideraban locas? locas, se las consideraban marginales, gente sin cultura, cuando en realidad estoy convencido, o sea, Allan Kardec en su libro, el libro de los espíritus, hace una descripción de los tipos de medium. No, el libro de los medium hace una descripción. Hay muchos tipos de medium. Está la medium sanadora, la medium visionaria, hay muchos tipos. Y la santiguadora es un tipo de medium. Lo que pasa es que aquí, por problemas culturales y religiosos, no se pudo acceder a ese tipo de conocimiento ni se expandió. Entonces aquí, las mujeres que tenían los conocimientos de la curación eh, se refugiaron en la Iglesia Católica, que les dio una serie de oraciones para que su O capacidad, sea, la iglesia las protegía, la ¿no? Iglesia las protegía, Pues le efectivamente, interesaba, ¿no? O porque le sea, interesaba. O la sea, Inquisición les no, interesaban porque eran necesarias, ellas eran muy necesarias. Estas mujeres cuidaban de la salud de la población. La población no tenía acceso a los médicos. Claro, claro, Entonces, ellas, o sea, tú te quitas de en medio a quien sana la población y qué ocurre con aquel que tiene una claro. erisipela, que O tiene sea, un... ejercían un papel de sanación y era respetado por la comunidad. Exactamente, porque lo hacían en nombre de San Pedro, Santa Sí, Marta, Santa Rita y el de, Espíritu Santo, sí, sí, sí. ¿sabes? Por eso eran respetadas, cuando en realidad su esencia era una medium. Ellas podían curar igual sin la necesidad del rezado. El rezado era lo anecdótico para que esa Ellas acción, abarcaban un campo para el cual la ciencia no tenía cabida, explicación. no tenía cabida, no En tenía ese momento no había explicación, explicación. O no sea, había la explicación. única explicación que se ha empezado a dar a... Pues el mal de ojo, ¿cómo te lo curaba? Exactamente, ¿cómo te curas un mal de ojo? No te lo curas con una pastilla. ¿Y qué es el mal de ojo? Es una capacidad que tiene alguien de hipnotizarte y de generarte un malestar hasta el punto de generarte una enfermedad. O sea, eso es posible porque de hecho luego Antonio Llanes me lo ha demostrado, que él era capaz de coger a una persona. Él curaba, Antonio Llanes, por eso fue tan interesante la novela del crimen del cigarrón, porque fue a continuación de la anterior. Antonio Llanes era capaz de coger a un tartamudo y curarlo. Antonio era capaz de coger a una persona que entraba cojeando en su consulta y salía caminando. Era capaz de decirle a alguien, no bebas, y esa persona dejaba de beber. Porque iba a tener un problema Sí, de... le inculcaba de que si bebes es malo para tu salud, es malo para tu familia. O sea, si ya Antonio Llanes me demostró Hmm. eso me vino a confirmar lo que yo ya muestro en la novela anterior, la de los espíritus, que hay capacidades que la ciencia no tiene explicación. Claro, pero en cuando los espíritus llenaban los espejos, porque antes salió la foto de Mm. los espejos realmente le ponían esa sábana o ese trapo para... Según yo leí, ¿Por qué? porque eran portales a otras dimensiones. Vale. Esa era Te la... podías ir, O podían o podía entrar, entrar, o podía exactamente, o entrar. podían entrar. Entonces, eso fue lo que yo, cuando estuve estudiando la documentación para la novela de los espíritus, me llamó tanto la atención que lo puse en el título por eso, porque los espejos eran portales. Yo no te digo que sea verdad o que sea mentira, porque yo no he visto ningún espejo de eso, porque yo ya cuando nací no había espejos de ese tipo. Pero era lo que se comentaba y por eso los tapaban. Sí. ¿Y qué papel, o sea, la tradición oral con respecto a las santiguadoras, no se ha conservado un manual sobre las santiguadoras que había pues en Guía de Gran Canaria, Mira, Galdar, hay un o sea, libro, porque todas eran mujeres, todas con eran lo mujeres, cual sí, sí, esa sí, tradición oral se pasaban de madres a hijas, porque el hombre estaba pues en otras historias. en otra historia y además la mujer siempre ha estado el papel de lo íntimo, de cuidar, de traer, de ir a la casa de fulanita porque a dar a luz como partera, ¿no? Mm. Más. Yo cuando empecé a estudiar el tema de las anticuadoras descubrí que lo que se ha publicado sobre ellas es material etnográfico, folclórico y un poco desde cogerlas como material de museo. Así me entiende. Los autores que han abordado el tema no lo han hecho para intentar explicárnoslo, sino Mm. simplemente
esto es lo que hay, esta fulanita vivía en tal sitio, este era el rezado que tenía. Han hecho como cuando un entomólogo coge las mariposas, Sí. las caza, las mete en un alfiler y las clava en la pared, y dice, mira, aquí tengo una colección de mariposas, pero eso no son mariposas, eso son cadáveres de mariposas. Con las santiguadoras pasa lo mismo. A las santiguadoras se las ha descrito como elementos que estaban ahí. No se ha estudiado realmente su implicación en todo Y el la entorno importancia y que la tenían. importancia que tenía y el por qué. Claro, porque la importancia que tenían también como el poder social, eran mediadoras, eran confidentes, eran mujeres de respeto. Efectivamente, y cohesionadoras muchas veces de la Claro, sociedad. claro, claro, claro. Ese papel les viene, las antiguadoras viene desde cuando la época precastellana, bueno, Prehispánica, ¿no? prehispánica, la mujer canaria tenía en privilegio o la capacidad de curar y de sanar. Sí, O sea, sí, ese conocimiento lo tenían las sí, mujeres sí. y se traspasaba de madre a hija, sobrina. Y Y también el poder del gesto y la imposición de mano, exactamente. la mirada, y que la otra persona también creyera, ¿no? Muchas veces no era necesario que creyera. Bueno, pero Porque si tú eres una vamos a medium de una ver. capacidad tal, si la otra persona está Vamos receptiva, a ver, ella evidentemente. tenía la capacidad de ver que a lo mejor a mí me habían hecho mal de ojo. Sí, exactamente. Y si tú confiabas en que ella te lo podía quitar, era más fácil que te lo Y en quitara. las zonas rurales se creían eso, Si porque a- a los bebés desde pequeñitos le ponían un cordón rojo. En las zonas rurales y en las capitales Sí, también. pero que Lo bueno, que pasa que solamente el de cierto nivel económico hacia arriba es donde se claro, les marginaba. claro, claro, claro. Sí, 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 y sobre todo importante, o sea, y el papel de la mujer como tradición oral, ¿sabes? Porque realmente lo que estabas hablando de la mariposa, que en Canarias no se ha hecho un trabajo detallado sobre quiénes eran. Ha habido un libro del Centro de la Cultura Popular Canaria, un libro así, que habla sobre las santiguadoras. Luego hay otro libro que habla de las santiguadoras en Tenerife. Mm. Pero ya te digo, siempre yo los he leído y siempre me ha dado la impresión de que las tratan con un poco de, nosotros somos Sí, sí, los sí. autores y ellas, mira lo que hacía, esto del mundo Unas que estaban por ahí, rural. estaban por ahí. Y Bueno, oye, Tomás, ¿dónde mm, crees que habitan realmente tus personajes? ¿En la luz o en la sombra? en la luz, todos son ¿En la personajes de luz? luz, sí. ¿Y qué pesa más en su elección, el destino o la elección? La elección, La elección. sí. Ellos en todo momento eligen y el destino es el camino que tú has decidido tomar. Y en esas dos obras, ¿cuál domina en tus protagonistas? ¿El miedo que paraliza o el miedo que revela? El miedo es el que revela. Ninguno de Porque, los personajes se paraliza. O sea, cualquier situación de miedo o sea, por ejemplo, Fernando en la novela, él ve a su mujer sí, después de muerta y no se paraliza, sino que dice, al fin está conmigo, pues madre, todo vale. oscuro Sí, y la mantengo. sí. ¿Y qué es lo más importante de tus novelas? ¿Sanar o comprender? De, Comprender, de comprender. las dos, o sea, de las Sí, dos. sí. Y qué Si no hilo? comprendes, no puedes sanar. Hay un hilo invisible entre las dos novelas, entre el crimen del Sí, sí, sí. cigarrón Están y unidas, están unidas. Son dos novelas que tratan sobre la sanación. la sanación. Exacto. ¿Y qué libro de los dos te exigió más emocionalmente? El primero, Sí, sí, cuando los espíritus. cuando los espíritus. Sí, sí, me exigió más Porque la porque foto esa siniestra de ese espejo ahí, madre mía, da hasta miedo. Miedo no, quiero decir que te acerca, a ver, saca el libro ese. Sí, a ver si. Oh, da miedo, como decir, el compañero tiene la foto también. Da un poco de. Sí, de yuyo, ¿no? Candelabros y. luego tiene muchas fotos dentro. Este libro Sí, tiene muchas fotos porque están hechos en capítulos pequeñitos y cada capítulo tiene su propio título y su propia foto. vale, una casa canaria con Sí. balcón. Porque en esta novela hay un personaje, ya te dije, el protagonista, que es el abogado, el primero, Sí, ¿no? Luego hay una finca con su casa, que también es protagonista. Y luego está la santiguadora, que también es protagonista. Los tres protagonistas,
la finca, el abogado, la La santiguadora. santiguadora. Todos están unidos por otro protagonista que es el espíritu de un aborigen que murió injustamente y no aceptó su muerte y entonces quedó atrapado en la finca. Entonces durante generaciones estuvo rondando en esa finca, en esa casa, hasta que la... ¿Y ese señor quién es? Antonio Llanes. Antonio Llanes. Ese es Antonio Llanes con uno de los médicos. Vale. Ahí Antonio Llanes operando. Sí, Mm. Son 4 doctores que participaron en la conferencia. eso es lo del código Ese es QR. un capítulo con un código de barra. Código QR, sí. Código de barra, no código QR. Sí. Código QR. Ese es otro capítulo. Sí. Y esta es una de las santiguadoras más famosas que... ¿En dónde? ¿Aquí en Teror, en Guía? Sí, de la Atalaya. En la Atalaya de Guía. Sí, ya murió, claro. Y esa ¿Y es la cómo se portada. llamaba esa señora? ¿Te acuerdas? No me acuerdo ahora. En Guía había muchas santiguadoras. Guía, Galda, Ten en cuenta Telde. que esta novela ya de hace unos años y ya Sí, parte del sí. material Pero que en son Guía siempre ha habido muchas santiguadoras. muchas Sí. santiguadoras. Sí. Muchas santiguadoras y la población iba. O sea, Sí. porque pues, el conocimiento de todas las hierbas que Nosotros- sabían vamos a ver, para qué era cada una de ellas. siendo yo un bebé, y mi madre era una profesora, mi padre también era universitario, tuve una pulmonía, no sabían cómo curármela. Y estaba tan... ¿Tú tenías una Tuve una pulmonía? pulmonía de bebé. Y estaban, claro, no había antibióticos en aquella época, o sea, yo tengo ahora 67, pues imagínate hace 66 años aquí en Gran Canaria. Pues recurrieron a una santiguadora y me dio un brebaje, mi madre, ella le dijo que se lo di, y me lo tomaron, o sea, me lo hicieron tomar de bebé. No te digo lo que era porque da mucho asco, pero no. Bueno. Vamos a... Ya va a ir terminando el compañero. Ya llevamos 40 minutos. Llevamos 40 minutos. Ya llevamos 40 minutos. Ya estoy terminando. ¿Qué sostiene la fuerza de tus personajes? ¿El ritual o el instinto? Más el instinto. Instinto. Más el instinto, sí. Salvo en la primera novela que hay un personaje que viene de Cuba, que es un canario que emigró a Cuba, luego ya de Cuba viene con el conocimiento de la magia cubana y africana y tal. Ahí en esa novela ese personaje sí hace rituales y se encarga más. Pero el resto de los personajes no. Salvo ese pequeño desliz, no hay rituales. Tomás, ¿qué revela mejor la verdad en tus historias? ¿La máscara o el rostro? ¿La máscara o el rostro? La verdad. La verdad, el rostro. ¿El rostro? Sí. Vale. ¿Y dónde está la verdad de tus personajes? ¿En lo que callan o en lo que confiesan? ¿Dónde está la verdad? Más en lo que callan. Lo que Más callan. en lo que callan, sí. Hmm. Tanto en la primera novela como en la segunda. Sobre todo Fernando. Fernando se calla muchas cosas hasta que al final ya decide hablar y el último capítulo, que no te lo voy a contar porque te digo ya, ahí habla ya. No, aquí cuando vienen escritores nunca cuentan todo, cuentan algo. ¿Y ahora en qué estás trabajando? ¿O en qué vas a trabajar? Bueno, ahora estoy quitándome el dolor de la caída del hombro. Bueno, es verdad, estás ahora con el tema de la caída del hombro. Me interrumpió, o sea, el accidente, Sí, accidente te rompe la vida, un accidente es algo que te rompe la vida. Sí, te para, te da un parón, Entonces, yo estaba escribiendo una obra de teatro, basada también en Antonio Llanes, y se me ha parado. Ahora que ya estoy mejor, quizás la retome, porque yo cuando empecé a escribir quería ser dramaturgo y es una espinita que tengo ahí clavada. Sí. Entonces, quizás dramaturgo, vale. ¿Y para quién escribes realmente? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Soy para todos los públicos. Para todos los públicos. Todo el que sepa leer y entender un texto. O sea, mis novelas han tenido lectores de 14 años. La primera, la de historias clínicas, se vendió como libro de referencia en los centros de formación profesional de esto de técnicas de cuando estás en los institutos. Sí. Como lectura ¿cómo se llama? De apoyo. De apoyo. Se recomendaba mi libro de historias clínicas. libro.
y el de Cuando los espíritus es una novela de amor, es una novela de aventura. Y en esta última, Cualquier adolescente encuentra cuando los espíritus llenaban los el espejo. espejos, ¿cuánto tiempo más o menos te llevó escribirla? Esa me llevó años, Más 3 años, tiempo, sí. 3 años de escribirla. Y la Porque era releía, o mucho más sea, complejo porque yo he hecho entrevistas a escritores y sé que después la releen, vuelven otra vez para Claro, claro. atrás, para Es que esta atrás, la escribí y la tuve que corrigen, parar. claro, Luego encontré más material sí. que me contradecía lo que yo tenía escrito, entonces tuve que reescribirla, porque no quería meter la pata. O sea, yo quería ser un experto en espíritus, ser un experto en santería, ser un experto en... o sea, que cualquier persona leyera y dijera, mira, aquí... No, no. Me cuidé mucho de estudiar mucho para que no me cogieran. Pues nada, pues terminamos aquí, Tomás. Gracias por estar aquí, te agradezco Pues nada, el cuando trabajo, publique mi próxima, espero sí, verte por aquí. el trabajo que estás Mm. haciendo, y que te recuperes Sí, de la caída. de la caída para que no vengas por aquí. Gracias, espero que te mejores. Venga, Gracias. gracias a ti. Que las historias de Tomás Monsalve Díaz nos recuerden siempre el poder de mirar más allá de lo evidente. Y terminamos con Tomás Monsalve Díaz, escritor, y continuamos con nuestra programación cultural aquí en Canal 13 Canarias, tu televisión de cercanía, porque contamos lo que importa aquí en Canarias, en Gran Canaria.